Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a entender su verdad, su perspectiva, su realidad. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a tratar una reflexión que en realidad es toda una revelación. Es una revelación dedicada y entregada al remanente final. El remanente final tiene que entender esta realidad. Lo he dicho por activa y por pasiva. Y hoy trataremos, por la gracia de Dios, de entender una realidad profunda, mis queridos hermanos, que se nos escapa, ¿verdad? Y que el enemigo de Dios ha jugado y sigue jugando con nuestra mente para que no podamos entender esta profunda realidad, ¿verdad? El auténtico conflicto y su resolución. Hoy la reflexión es titulada Dios manifestado en Cristo, y necesitamos entender esta realidad, queridos. ¿Qué significa en verdad? Vamos a entrar en el texto y vamos a tratar de entenderlo. Os advierto, y es un texto complicado, nos ayuda a entender una realidad, pero las líneas de entendimiento son tan finas, mis queridos hermanos, que sin el Espíritu de Cristo, sin estar acompañados por Cristo, no entenderemos. Y vais a ver que es precisamente esta la clave, no estar conectados con Dios, que nos hace actuar indebidamente. Vamos a ver qué es lo que trata nuestro Dios de decirnos, revelarnos cuál es esa verdad que se nos ha escapado y que el enemigo de Dios nos la ha presentado de una manera para que no podamos entender la resolución del conflicto y sobre todo para que este remanente final no pueda entender esta realidad. Pero Dios nos la revela, ¿verdad? Dios revela, Él se revela a sus hijos. Todos aquellos que están conectados con Cristo comprenderán en profundidad, y no solamente comprenderán, aceptarán esta verdad, ¿verdad? Por lo tanto, Dios manifestado en Cristo, y vamos a ver qué es lo que nuestro Dios trata de revelarnos, ¿verdad? Dice, en el primer advenimiento de Cristo, las tinieblas cubrían la tierra y la oscuridad más absoluta a los pueblos, a todos, queridos, a todos, incluido el pueblo escogido por Dios. Dice, la luz y la verdad parecían haber desaparecido de entre los hombres y Satanás parecía reinar con un poder indiscutible. Es decir, nadie entendía nada, a pesar de que el pueblo escogido de Dios, por Dios, creía tener la verdad, vivir la verdad, practicar la verdad. Pero tal como vemos aquí, esto no es así, y eso es lo que trata Dios de revelarnos. Las líneas finas, delgadas, pero que son verdad y que necesitamos entender esta verdad. Y ha llegado la hora de que el remanente final entienda esta realidad, porque no queda más tiempo, mis queridos. No queda más tiempo. Dice, existían sectas rivales y entre los que profesaban ser siervos de Dios se manifestaba el amor a la preeminencia. Fijaos lo que está diciendo que pasaba entonces y mirad si esto está pasando también en medio del pueblo escogido por Dios de hoy, de la actualidad, ¿verdad? Y dice, el amor a la preeminencia y la lucha por el poder y la posición. ¿Estará pasando esto hoy? Las almas que deseaban la luz estaban llenas de perplejidad y tristeza. ¿Estará pasando esto hoy? Muchos suspiraban. ¿Qué es la verdad? No entendían nada, queridos, y hoy pasa igual. Y mucha gente cree saber la verdad. Pero, queridos, lo he dicho siempre, Satanás está jugando con verdad contaminada. Por eso nos preguntamos qué nos está pasando y no entendemos, ¿verdad? Dice, muchos suspiraban, ¿qué es la verdad? La ignorancia prevalecía, pero muchos buscaban algo mejor,
Buscaban una luz que iluminara la oscuridad moral del mundo. Tenían sed de conocer al Dios vivo, de tener la seguridad de una vida más allá de la tumba. Había hombres que no pertenecían a la nación judía que profetizaban que un instructor inspirado vendría a enseñarles la verdad. ¿Y cómo sabían esta gente lo que acabamos de leer? ¿Cómo sabía que tenía que venir un instructor inspirado para enseñarles la verdad? Solo hay una manera, mis queridos hermanos, a través de la palabra inspirada. Pues resulta que los paganos, entre comillas, entendían esta realidad, pero el pueblo de Dios no la entendía en toda su profundidad, ¿verdad? Porque por esto pasa lo que Dios trata de revelarnos en este momento, ¿verdad? Por esto pasa esta realidad. Fijaos, dice, había entre los judíos hombres que no habían contaminado su integridad, que leían con ansiosa anticipación la segura palabra de la profecía que señalaba el advenimiento del Redentor. Se regocijaban en la promesa que Dios había hecho a su siervo Moisés. Yo les suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. Y sucederá que al que no escuche mis palabras, que él hablará en mi nombre, se lo exigiré, ¿verdad? De nuevo leyeron cómo el Señor lo ungiría para predicar buenas noticias a los mansos, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos y la apertura de la cárcel a los presos, para proclamar el año agradable del Señor. Leyeron que pondría el juicio en la tierra, que las islas esperarían su ley, que los gentiles vendrían a su luz y los reyes al resplandor de su nacimiento. Cristo vino tal y como la profecía había predicho. Él era el camino, la verdad y la vida, y los rayos del sol de justicia disiparon las tinieblas morales para que los honestos de corazón pudieran ver la verdad. Es decir, todos aquellos que en verdad estaban buscando la verdad, a pesar de la contaminación y de la apostasía del pueblo de Dios, dice, los honestos de corazón pudieran ver la verdad. ¿Dónde? En Cristo. La ausencia de exhibición externa y de grandeza mundana suscitó comentarios de desaprobación por parte de la gente. La duda y la crítica le salieron al encuentro por todas partes. Cristo mismo había elegido las condiciones humanas de su vida. Fijaos por qué, dice, había elegido el lugar más bajo de la sociedad. Él era la majestad del cielo y sabía que el mundo se impondría por la magnificencia, ¿verdad? Llevándolo todo ante su despliegue y grandeza. Pero Jesús honró a aquellos a quienes el mundo miraba con desprecio, a los simples, ¿verdad? Jesús honró a los simples. El lugar de nacimiento de Cristo carecía de comodidades, por no hablar de riquezas y lujos. Y toda su vida en este mundo estuvo en consonancia con el humilde hogar de su primera experiencia, es decir, de su familia, de donde se educó, de donde se crió, ¿verdad? El Salvador del mundo propuso que ninguna atracción de carácter terrenal llamara a los hombres a su lado. Solo la luz y la belleza de la verdad celestial debían ser el poder de atracción. La gloria exterior, el honor mundano que atrae la atención de los hombres, él no lo asumiría. Se hizo accesible a todos, enseñando el principio puro y exaltado de la verdad como lo único digno de su atención. Es decir, vino a darnos un ejemplo de la sencillez del Evangelio, ¿verdad? De la sencillez de la vida de todos sus seguidores. Y él mismo practica exactamente esto, ¿verdad? Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Dice, pero a pesar de haber nacido tan humildemente, de ser tan poco pretencioso en la vida, Dios no lo dejó sin testigo. Es decir, el Padre no lo dejó sin que se manifieste a través de él, revelando quién es, ¿verdad? Eso es lo que trata de decirnos. Los principados del cielo le rindieron homenaje. Maravillas en el cielo y signos en la tierra atestiguaron su poder y majestad. En su bautismo, una voz del cielo cayó sobre los oídos de los hombres, declarando: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco.
La brillante gloria de Dios en forma de paloma de oro bruñido le rodeó. Juan declaró: esa era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él y el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Sin embargo, habéis visto que al principio decía, de los paganos sí que lo estaban esperando, entendiendo la profecía, ¿verdad? Sin embargo, los suyos no le conocieron y no le recibieron. Y esto ha traído una consecuencia, ¿verdad? Y la vamos a ver enseguida, la veremos, ¿verdad? La comentaremos. Fijaos lo que dice aquí. Dice, Cristo vino a representar al Padre. Y aquí tenemos que tener presente una realidad, mis queridos hermanos, porque si no, aquí hay líneas muy finas, muy delgadas. Me ha costado mucho, mientras estaba preparando esto, estudiando, tratando de entender esta realidad, me di cuenta de las líneas tan finas que hay para poder entender, ¿verdad? Y el enemigo de Dios está jugando precisamente con esto. Pero esto no quiere decir que la verdad no está revelada aquí, sí que está revelada, pero necesitamos estar conectados con Cristo para entenderla. Esta es la clave, ¿verdad? Y me ha costado trabajo, de verdad, aún sabiendo de antemano todo esto, pero tuve que entender, tal como trata de revelarnos, tuve que entender todas esas líneas delgadas, ¿verdad? Y aquí hay respuestas para mucha teología. Aquí habría tema para hablar mucho, pero vamos a seguir esta línea que trata de explicarnos. Dios manifestado en Cristo. ¿Y con qué propósito, verdad? Y vamos a ver qué es lo que ha pasado en realidad, ¿sí? Dice, Cristo vino a representar al Padre. ¿Por qué vino Cristo en la tierra? Para representar al Padre. Ahora nosotros sabemos que el Padre es la ley, ¿verdad? Por lo tanto, Cristo vino a representar la ley, a representar el propósito eterno de Dios, que Él habita en todo ser creado, ¿verdad? Y por lo tanto, eso es lo que trata de decirnos, y vamos a ver si lo que estoy diciendo es esto, o son tonterías que me estoy imaginando, ¿verdad? Dice, Cristo vino a representar al Padre. Contemplamos en Él la imagen del Dios invisible. Es decir, a través de Cristo nosotros teníamos que entender cómo es, quién es el Padre, ¿verdad? Es decir, quién es la ley y cómo se manifiesta esta ley. Esto es lo que vino Cristo a revelarnos, ¿verdad? Al Padre, su carácter, la ley, ¿verdad? Revestía su divinidad con la humanidad y vino al mundo para que las ideas erróneas que Satanás había sido el medio de crear en las mentes de los hombres con respecto al carácter de Dios pudieran ser eliminadas. Pero desgraciadamente esto no pasó y todavía hasta hoy pensamos equivocadamente de quién es el Padre, ¿verdad? Y cómo se manifiesta, ¿verdad? No podíamos contemplar la gloria de Dios desvelada en Cristo y vivir, dice. Pero el Padre se escondió en Cristo. Eso es lo que trata de decirnos y nos lo explicará a detalle, ¿verdad? El Padre, la gloria de Dios, que si se hubiese revelado tal cual, porque nos dijo, Cristo vino a representar al Padre, a manifestar al Padre, ¿verdad? Pero el Padre no se podía manifestar él mismo, porque pereceríamos en este mundo de pecado. Por lo tanto, se esconde en Cristo y a través de Cristo es como trata de revelarnos, enseñarnos quién es para que podamos confiar en Él, ¿verdad? Por lo tanto, no podíamos contemplar la gloria de Dios desvelada en Cristo y vivir. Pero como vino vestido de humanidad, es decir, a través de Cristo, podemos acercarnos a nuestro Redentor. Estamos llamados a contemplar al Señor, nuestro Padre, en la persona de su Hijo. ¿Entendéis lo que trata de decirnos? Es decir, el Padre trató de revelarse a través de Cristo. Vamos a ver si lo entendimos o no lo entendimos, ¿verdad? Dice, Cristo vino con el manto de la carne, con su gloria subyugada en la humanidad, para que el hombre perdido pudiera comunicarse con Él y vivir, comunicarse con el Padre y vivir. Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? A través de Cristo podemos comprender algo de aquel que es glorioso en la santidad. Es decir, a través de Cristo podemos ver la gloria de Dios.
Eso es lo que trata de decirnos. Jesús es la escalera mística por la que podemos subir para contemplar la gloria del Dios infinito. Por la fe, contemplamos a Cristo entre la humanidad y la divinidad. Fijaos, porque aquí necesitamos entender una profunda realidad, mis queridos hermanos. Fijaos lo que trata de hacer Cristo. Dice, por la fe, contemplamos a Cristo entre la humanidad y la divinidad. ¿Con qué propósito? Dice, conectando a Dios con el hombre y la tierra con el cielo. Ahora, nosotros hemos estudiado no hace tanto qué es lo que ocurre en la boda del Cordero. Es decir, en la boda del Cordero, Cristo une la tierra con el cielo, porque la tierra está separada por el pecado, ¿verdad?, del santuario de Dios. Por lo tanto, Cristo une, como el segundo Adán, une la tierra con el cielo y al hombre con Dios, con el Padre. Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Dice, conectando a Dios, al Padre, con el hombre. ¿Cuándo ocurre esto? En la boda del Cordero. Pero vais a ver que esto ha intentado hacerlo constantemente a lo largo de la historia. Este es el plan A que os comentaba yo en alguna reflexión anterior y que no entendimos, incluido hasta hoy, ¿verdad? A pesar de que tenemos la verdad, pero el enemigo, lo mismo que con el pueblo escogido en el tiempo de Cristo, ¿verdad? Dice, Satanás había sido el medio de crear en las mentes de los hombres con respecto al carácter de Dios que pudieran ser eliminadas. Es decir, todo lo que Satanás ha contaminado la verdad de tal manera que el pueblo de Dios no entienda la verdad. Y hoy está haciendo lo mismo, ha hecho lo mismo, ¿verdad? De tal manera que nosotros no entendamos esta realidad, incluso cuando se nos presenta, la rechazamos. Solamente hay un pequeño remanente, y yo esto lo digo porque lo veo, también os lo digo, que os lo dije en muchas ocasiones, que yo hago el análisis de lo que está pasando, ¿verdad? Y veo que hay un pequeño grupo que sí que al menos trata de entender esta realidad, de aceptarla, pero la gran mayoría la rechaza. ¿Por qué? Porque Satanás está jugando con la verdad, está contaminando y ha contaminado la verdad de tal manera que este remanente final, que es la clave, porque es la boda del Cordero y es el final de esta historia, del conflicto universal, ¿verdad? Y este remanente final ha de glorificar a Dios. ¿Cómo? Lo mismo que trata de decirnos de Cristo, porque Cristo vino precisamente a revelarnos esta realidad, que por desgracia no la entendimos, ni siquiera hasta hoy, ¿verdad? Pero hoy, por la gracia de Dios, se nos ha revelado esta realidad y eso es lo que tratamos de hacer, de entender esta realidad, a pesar de que la grandísima mayoría la rechazará. Por eso, solo habrá un pequeño remanente que entenderá y aceptará esta realidad. Y esto es sumamente importante justo por lo que trata de decirnos aquí. Por la fe, contemplamos a Cristo entre la humanidad y la divinidad, conectando a Dios con el hombre y a la tierra con el cielo. Esto es lo que vino a ser Cristo en su primera venida, ¿verdad? Y vamos a ver qué entendimos nosotros de todo aquello. ¿Entendimos nosotros mejor que el pueblo escogido por Dios, es decir, los judíos, la realidad? ¿O seguimos hoy en la misma realidad? ¿No? O incluso peor, ¿verdad? Vamos a tratar de entender esto. Por lo tanto, lo que vino Cristo a hacer es conectar a Dios el Padre con el hombre, porque este es el propósito eterno de Dios, y la tierra con el cielo. ¿Entendéis? Este es el propósito. Esta es la clave en realidad, ¿verdad? Y vamos a ver cómo trata Dios de resolver este problema, ¿verdad? Dice, Cristo vino a salvar al hombre caído. Y Satanás, con la más feroz ira, le salió al encuentro en el campo de batalla. Y esto necesitamos entender que aquí en este conflicto, cuando Cristo vino a la tierra, el hombre Cristo Jesús, ¿verdad? El enemigo de Dios hizo todo lo que pudo para que no tenga éxito en su obra. Y vamos a ver qué consecuencia ha tenido esto y vamos a ver si nosotros entendimos bien esta realidad, ¿verdad? Cristo vino a salvar al hombre caído y Satanás, con la más feroz ira, le salió al encuentro en el campo de batalla.
porque el enemigo sabía que cuando la fuerza divina se sumaba a la debilidad humana, el hombre se armaba de poder e inteligencia y podía liberarse del cautiverio en que lo había atado. ¿Cuándo? En la venida de Cristo. ¿Y entendéis lo que está diciendo? No hacía falta la crucifixión de Cristo. Lo que está diciendo aquí dice, vamos a ver si entendemos bien. Dice, porque el enemigo sabía, es decir, ¿quién sabe mejor el conflicto universal? Es el enemigo. ¿Y quién mejor sabe que el hombre conectado con Dios tiene capacidad, poder para decidir y ser vencedor? Pues esto vino Cristo a revelarnos también, ¿verdad? Pero fijaos quién lo sabía, el enemigo de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que trata él de hacer? Que el hombre no entienda esta realidad bajo ningún concepto. Que no la entienda, ¿verdad? Y así es como él se perpetúa en esta tierra infinitamente, ¿verdad? Infinitamente es una metáfora para que podamos entender, ¿verdad? Dice, porque el enemigo sabía que cuando la fuerza divina se sumaba a la debilidad humana, el hombre se armaba de poder e inteligencia y podía liberarse del cautiverio en que lo había atado. ¿Cuál es el cautiverio? El pecado. Bajo el poder del enemigo de Dios. Porque nosotros, ¿por qué pecamos? Porque estamos separados de Dios, no tenemos este poder, ¿verdad? Este poder y esta inteligencia que solamente la tenemos, esa capacidad la tenemos, la adquirimos a través del Espíritu de Dios, ¿verdad? De la misma presencia de Dios, y podríamos liberarnos. Pero si nos falta el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Que el otro espíritu actúa. Y esto es la consecuencia de todo lo que trata de revelarnos en el segundo plano, ¿verdad? Y por eso os lo digo para que estemos atentos y tratemos de entender bien todas las sutilezas del mensaje, ¿verdad? Todo lo que Dios quiere en realidad es revelarnos, ¿verdad? Y que nos cuesta por esas líneas finas, delgadas y además por la verdad contaminada que nos ha presentado el enemigo de Dios, ¿verdad? Tratando de engañarnos. Dice, Satanás trató de interceptar todo rayo de luz del trono de Dios. Trató de proyectar su sombra sobre la tierra para que los hombres perdieran, fijaos, la verdadera visión del carácter de Dios. Porque ¿qué es el carácter de Dios? La ley. ¿Cuál es el problema del hombre hoy? La ley. ¿Qué es lo que dice el hombre? No podemos obedecerla. ¿Y por qué? Dice, Satanás trató de interceptar todo rayo de luz del trono de Dios, trató de proyectar su sombra sobre la tierra para que los hombres perdieran la verdadera visión del carácter de Dios, de la ley, su espíritu en nosotros, porque es el fondo del conflicto en realidad, ¿verdad? Y para que el conocimiento de Dios se extinguiera en la tierra, desaparezca. Y de esta manera el hombre está sometido al poder del enemigo, ¿verdad? Había hecho que la verdad de importancia vital se mezclara tanto con el error. ¿Y entendéis cuál es su obra? Dice, la verdad de importancia vital se mezclara tanto con el error que había perdido su significado. La ley de Jehová estaba cargada de exacciones y tradiciones innecesarias y Dios era representado como severo, exigente, vengativo y arbitrario. ¿Y de quién era este carácter? Del enemigo de Dios. ¿Os dais cuenta cómo ha revertido la situación de tal manera que el hombre vea a Dios y diga que es como el enemigo de Dios? Un dictador, alguien que mata, alguien que es vengativo, exigente, ¿verdad? Es decir, todo lo contrario de lo que realmente es. Por esto era necesario que el Padre venga a revelarse a través de Cristo aquí. ¿Con qué consecuencia? Esto es lo que vamos a entender. Eso es lo que trataremos de entender. ¿Con qué consecuencia? ¿Qué precio tuvo que pagar? ¿Verdad? Por eso. Dice, se le representaba como alguien que podía complacerse en los sufrimientos de sus criaturas. Los mismos atributos que pertenecían al carácter de Satanás, el malvado los representaba como pertenecientes al carácter de Dios. Y esto mismo se cree hasta hoy, que nuestro Dios mata. ¿Y esto es el carácter de quién? Del enemigo.
¿Y cómo es que el pueblo escogido por Dios ha llegado a creer y a entender esta realidad? Ahí podemos darnos cuenta que estamos contaminados, que tenemos verdades contaminadas y que no entendemos la profunda realidad a pesar de que está escrita, ¿verdad? Dice, Jesús vino a enseñar a los hombres del Padre a representarlo correctamente ante los hijos caídos de la tierra. Jesús vino a enseñar a los hombres del Padre a representarlo correctamente ante los hijos caídos de la tierra. Los ángeles no podían representar plenamente el carácter de Dios, porque los ángeles no son Dios, ¿verdad? Pero Cristo, su Hijo, que era una personificación viva de Dios, es decir, en él habitaba el Padre, ¿verdad? No podía dejar de realizar la obra. La única manera en que podía enderezar y mantener a los hombres con vida, ¿verdad?, era haciéndose visible y familiar a sus ojos. Esto necesitamos entender esta obra, mis queridos hermanos. Aquí hay detalles muy finos que nos tienen que ayudar a entender una realidad que rechazamos o no entendemos bien en toda su profundidad. Dice, para que los hombres tuvieran la salvación, vino directamente al hombre y se hizo partícipe de su naturaleza. Es decir, Cristo se despoja de sí mismo, adquiere naturaleza humana, ¿verdad? Viene y nace en esta tierra como un ser humano, ¿verdad? Para que los hombres tuvieran la salvación, dice. Aquí hemos hablado sobre esto, sabemos lo que pasó en la encarnación. Es decir, este hecho de que Dios se hizo hombre es el precio por el pecado que pagó Cristo, ¿verdad? Y lo pagó en su encarnación. Es decir, este sacrificio se hizo en el cielo, en el santuario celestial, ¿verdad? Entre el Padre y el Hijo. Este sacrificio se hizo en el cielo. Por lo tanto, el precio por el pecado del hombre se pagó la encarnación. Pero vamos a ver si logramos entender bien toda esta profundidad, ¿verdad? Vamos a ver si logramos entender esto. De todas maneras, Cristo nos dice, Él vino para manifestar al Padre, para que los hombres tuvieran la salvación. Y vamos a ver, ¿era necesario este sacrificio en la cruz? ¿Verdad? Y no es porque, yo sé que mucha gente se imagina que estoy tratando de anular la cruz. No puedo yo un ser humano no puedo anular la cruz. Pero sí podemos hacer algo que es sumamente importante, entender la auténtica obra de Cristo. La auténtica obra de Cristo, porque alguien nos está engañando precisamente para que no entendamos esta verdad salvadora, ¿verdad? Auténtica obra de Cristo, ¿verdad? Lo que Cristo vino en realidad a revelar al Padre, la ley, ¿verdad? Dice, el Padre se reveló en Cristo como un ser totalmente diferente de lo que Satanás había representado que era. Dijo Cristo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El amor de Jesús, expresado por la raza caída en su vida de abnegaciones y sufrimientos, es la manifestación del amor del Padre por un mundo pecador y caído. Fijaos aquí, porque nos va a decir unas cosas y necesitamos entenderlas bien, ¿verdad? Dice, Cristo soportó la vergüenza, el dolor y la muerte por aquellos que despreciaron su amor, el Espíritu, la presencia del Padre, ¿verdad? Despreciaron este amor y pisotearon su misericordia. Es decir, este mensaje que Dios, el Padre, trataba de revelar a través de Cristo. Esta era la misericordia, el propósito eterno de Dios. Y Cristo vino precisamente para revelar al Padre este propósito eterno de Dios, para que nosotros, si lo hubiésemos aceptado, hubiésemos tenido la salvación, ¿verdad? Dice, Cristo soportó la vergüenza, el dolor y la muerte por aquellos que despreciaron su amor y pisotearon su misericordia. Y
pagó la culpa de la transgresión del hombre en la cruz del Calvario con su propia y preciosa sangre. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Que Cristo vino a revelar este mensaje de amor al Padre, la ley, ¿verdad? Pero el hecho de que el hombre estaba separado de Dios, estaba engañado por el enemigo de Dios, no entendió la obra de Cristo. Por eso nos dice, Cristo soportó la vergüenza, el dolor y la muerte por aquellos que despreciaron su amor y pisotearon su misericordia, la propuesta de Dios, el propósito eterno, que Él habite en nosotros, ¿verdad? Consecuencia de esto, dice, pagó la culpa de la transgresión del hombre en la cruz del Calvario con su propia y preciosa sangre. Es decir, el pecado del hombre lo crucificó a Cristo. Y necesitamos entender esta realidad. El precio del pecado no se pagó en la cruz, se pagó en la encarnación. Pero el hecho de que el hombre estaba separado de Dios no entendió esta realidad. Por lo tanto, ¿qué hizo? Lo crucificó, ¿verdad? Y por eso dice, Cristo pagó el venir en la tierra como un ser humano, tratar de revelar al Padre, al hombre, como consecuencia de no entender el hombre esta realidad, lo crucificó. Es decir, pagó la culpa de la transgresión del hombre, de la separación de Dios, en la cruz del Calvario con su propia y preciosa sangre. Y necesitamos entender esta realidad, ¿verdad? Porque nosotros, el enemigo de Dios, traspasó esta línea fina y nos presenta otra realidad. Pero claro, cuando nos presenta esta otra realidad, ¿sabéis lo que perdemos de vista? Lo que nos dijo antes, lo que tiene que pasar en la boda del Cordero. Porque Cristo vino a revelarnos la justicia, su justicia. ¿Por qué el hombre, Cristo Jesús, fue capaz de obedecer la ley? Porque la ley habitaba en él. Y cuando nosotros entendemos que este es el propósito eterno de Dios, que Él habita en todos nosotros, que nosotros somos un templo de la misma presencia de Dios, pues claro, cuando nosotros no entendemos esta realidad, esta obra de Cristo, pues no sabemos que hay una boda del Cordero y cómo llegamos a esta boda del Cordero. Por esto creemos hoy, y ayer me encontré con unos hermanos míos, ¿verdad?, por la tarde en el parque, y hablamos sobre esto, y por esto la mayoría de la gente dice, no, somos salvos por la gracia y por fe, pero sin experimentar la transformación. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos dice, sin transformación no hay salvación, porque esta gracia salvadora ha de transformarnos, de prepararnos precisamente para el encuentro con Dios, para ser conectados con Dios, que es el propósito que ocurrirá en la boda del Cordero, ¿verdad? Y por eso no entendemos, porque las líneas son tan finas aquí y peleamos tanto, ¿verdad? Dice, los hombres, y necesitamos entender todo esto. Además, os he traído más textos para que podamos entender esta profunda realidad. Y ponernos preguntas. Os lo dije, necesitamos ponernos preguntas. ¿Por qué nos dice y por qué nos presenta lo que nos presenta? ¿Y qué propósito tiene Dios, verdad? ¿Qué es lo que trata de decirme? Y yo no logro entender, ¿verdad? Dice, los hombres de su propia nación, del pueblo escogido, los líderes del pueblo, estaban tan atrapados por los engaños de Satanás que el plan de redención para una raza caída les parecía indistinto e inexplicable. No lo entendían, ¿verdad? El hombre fue obra de Dios, hecho a su imagen. Ahora viene precisamente a hablarnos del propósito eterno de Dios, ¿verdad? Eso trata de decirnos. Y vamos a ver si entendemos bien qué es lo que Cristo vino a revelar, ¿verdad? Porque esto no lo entendimos en realidad, pero fijaos que nos trata de explicar precisamente esta realidad. Dice, el hombre fue obra de Dios, hecho a su imagen, dotado de talentos y capacitado para un alto destino. Pero Satanás ha trabajado para borrar la imagen divina y para imprimir su propia imagen en lugar de la imagen de Dios en la naturaleza del hombre, ¿verdad? Dice, y fijaos, ¿qué es lo que ha hecho Cristo? Necesitamos entender esta profundidad para que podamos entender qué ha pasado en la cruz y toda la obra de Cristo hasta la cruz, desde el cielo y hasta la cruz, ¿verdad? Dice, Jesús condescendió a humillarse, a tomar la naturaleza humana, es decir, Dios se hizo hombre. Dice, Jesús condescendió a humillarse, a tomar la naturaleza humana
y uniendo la divinidad con la humanidad. ¿Cuándo ha pasado esto? Cuando Adán, que se separó de la gloria de Dios, es decir, de la divinidad en Edén, ¿cuándo se volvió a unir? En Cristo. Porque eso nos dice, Jesús condescendió a humillarse, a tomar la naturaleza humana. ¿De quién? De Adán. Y uniendo la divinidad con la humanidad, ¿cómo? Pues en él habitaba el Padre. Es lo que nos dijo hasta aquí, ¿verdad? Se propuso elevar al hombre, elevar ¿cómo? Su naturaleza en la escala de valor moral. ¿Cómo? Uniéndolo con la divinidad. Y él siendo el ejemplo. Él vino a presentarnos precisamente esta realidad, ¿verdad? Dice, todo el cielo se derramó en el don del querido Hijo de Dios. Es decir, Cristo se despojó de su naturaleza exclusivamente divina y vino a la tierra como un ser humano en el que habitaba el Padre, revelando el propósito eterno de Dios, ¿verdad? Por medio de la fe en él, dice, el pecador podía ser justificado y Dios podía ser justo al justificar al pecador, porque Cristo se había convertido en una propiciación por los pecados del alma arrepentida. Fijaos cuándo se ha convertido él en la propiciación por los pecados del alma arrepentida. ¿De qué nos habla aquí? ¿De la cruz? No, nos dice que Jesús, Dios, en naturaleza, condescendió a humillarse a tomar la naturaleza humana. Por lo tanto, ¿cuándo se convirtió él en la propiciación por los pecados del alma arrepentida? En la encarnación. ¿Dónde ocurrió el sacrificio? En el monte del santuario celestial. ¿Entendemos esta realidad? Eso es lo que trata de decirnos y ayudarnos a entender las profundidades de la realidad, de la perspectiva de Dios, ¿verdad? Dice, el único plan que podía concebirse para salvar al género humano era el que exigía la encarnación, es decir, Dios se haga hombre, su humillación y consecuencia de todo esto y crucifixión del Hijo de Dios. Es decir, Cristo sabía que al venir en esta tierra solamente había una salida, morir. ¿Por qué? Porque Satanás hará lo que trató de hacer en el cielo. Matarlo, ¿verdad? Esto trató de hacer en el cielo, matarlo. Por lo tanto, Cristo sabía que al venir como un ser humano, Satanás hará todo lo que esté posible para matarlo. La sorpresa es que el enemigo de Dios utilizó a su propio pueblo para hacer esto. En esto está el asombro, ¿verdad? En lugar de que su propio pueblo entienda la realidad y la obra de Cristo, en realidad su propio pueblo no entendió la realidad y participó en crucificar a Cristo, ¿verdad? Este es el asombro de los seres celestiales, que nos hablaba en nuestra reflexión, lo volveremos a ver en esta también, ¿verdad? Por lo tanto, ¿entendéis lo que trata de explicarnos? Yo sé que son líneas finas y delgadas, pero no me lo invento, es que está aquí. El que quiere ver y entender, lo puede ver. Recalco, solamente si estamos conectados con Cristo. De la otra manera no entenderemos, ¿verdad? Y esto es lo que el enemigo quiere, porque si no entendemos esta realidad, no entendemos qué es lo que ocurre en la boda del Cordero, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? La justicia de Cristo, que fue presentada al pueblo de Dios, que también rechazó al no entender precisamente esta realidad, porque estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Dice, una vez ideado el plan de salvación, Satanás no podía tener ningún fundamento para fundar su sugerencia de que Dios, por ser tan grande, no podía preocuparse por una criatura tan insignificante como el hombre, porque Cristo se abandonó a sí mismo, vino como una criatura en este hombre, en esta tierra, y el enemigo de Dios tuvo la oportunidad de matarlo, y lo hizo, ¿verdad? La redención del hombre es un tema maravilloso, dice. Y el amor manifestado a la raza caída a través del plan de salvación, dice, solo puede ser estimado por la cruz del Calvario. ¿Por qué?
porque es así como podemos entender quién es nuestro Dios. Es decir, Cristo se sometió al Padre, nunca traspasó la ley, ¿verdad? Nunca obró en contra de su voluntad. Él se hizo obediente hasta la muerte, y dice muerte de cruz. Por eso nos dice el Evangelio lo que nos dice. Y por eso nos dice aquí, solo puede ser estimado por la cruz del Calvario. Es decir, entendemos quién es nuestro Dios porque fue capaz de ir hasta la muerte, a pesar de que no hubiese sido necesario si su pueblo hubiese entendido la verdad. ¿Verdad? La profundidad de este amor ni siquiera los ángeles pueden sonar. Que Dios haya consentido en hacerse carne y habitar entre los seres caídos para sacarlos de su impotencia y desesperación, dice, es un misterio insondable. Es incomprensible para todo ser celestial, los que no han caído. Que Dios abandone su naturaleza, se haga hombre y que venga aquí sabiendo de antemano, porque por eso estaba profetizado que será crucificado, porque sabía que el hombre separado de Dios solo puede hacer una cosa: matarlo. Matarlo. Sin Dios no se podía entender. ¿Y por qué estaba desprovisto de Dios? Porque el enemigo se ha encargado de contaminar la verdad de tal manera que ellos tenían otras expectativas y no entendieron su obra. No entendieron lo que vino a presentar, lo que vino a hacer, ¿verdad? Ahora la gran pregunta es, ¿entendemos nosotros mejor hoy esta realidad? Ya sabemos que en 1888 rechazamos precisamente esta realidad, lo que trata de comentarnos, ¿verdad? De revelarnos. La rechazamos. ¿Será capaz el remanente final entender y aceptar esta realidad? Esa es la pregunta. Esta es la pregunta, queridos hermanos, ¿verdad? Dice, aquel cuyo reino es un reino eterno, cuyo dominio perdura a través de todas las generaciones, se hizo pecado por nosotros para poder levantar a todos los que están postrados y dar vida a los que están a punto de perecer. O que los hombres abran sus mentes para conocer a Dios como se revela en su Hijo. Dice, para conocer a Dios, al Padre, como se revela en su Hijo. La verdad salió de los labios de Jesús, no corrompida por la filosofía humana. Y esta es la verdad tal como está en Jesús, ¿verdad? No corrompida por la filosofía humana. Sus palabras venían del cielo, porque ¿quién habitaba en él? El mismo Padre, ¿verdad? Como nunca habían pronunciado los labios mortales, ni habían escuchado los oídos mortales. Y viene a argumentar precisamente esto, ¿verdad? Esta realidad. Dice, y fijaos lo que dice aquí, porque aquí nos presenta el propósito eterno de Dios. Dice, su corazón era un altar en el que ardían las llamas del amor infinito. ¿Ardía quién? Las llamas del amor infinito, es decir, el Padre, ¿verdad? La bondad, la misericordia y el amor estaban entronizados en el pecho del Hijo de Dios. Es decir, Dios había puesto su trono en Cristo. Eso es lo que trata de decir, ¿verdad? Dice, instaló su tabernáculo, y ahí tenemos que hacer un paralelo con el santuario judío para ver si los judíos podían haber entendido esta lección, porque fijaos lo que nos dice aquí. Dice, instaló su tabernáculo, es decir, a Cristo, en medio de nuestro campamento humano, en esta tierra, ¿verdad? Levantó su tienda al lado de las tiendas de los hombres. ¿Quiénes son las tiendas de los hombres? Cada uno de nosotros. Templos en donde tendría que habitar Dios, ¿verdad? Para poder habitar entre ellos, ¿con qué propósito? Y familiarizarlos con su carácter y amor divinos, con la ley. ¿Podéis entender? Pero la auténtica ley, la misma presencia de Dios en este templo. Por lo tanto, Cristo trató también del santuario judío, como de la misma venida de él, familiarizar al hombre con el carácter y amor divinos, con la ley, con el Espíritu del Padre en nosotros, con la justicia de Cristo, ¿verdad? Para que entendamos, mensaje de 1888. Esto es lo que trató de revelarnos, ¿verdad? Dice, nadie podía amar a Cristo y rendirle homenaje sin servir y honrar al Dios infinito. Es decir,
sin su espíritu. Nadie podía amar a Cristo y rendirle homenaje sin servir y honrar al Dios infinito. Aquellos que apreciaban el carácter y la misión de Cristo se llenaban de reverencia y temor al mirarlo y sentir que estaban mirando, fijaos, ¿a quién estaban mirando? El templo del Dios vivo. ¿Quién es el templo del Dios vivo? Cristo. ¿Para cuánto tiempo? Para la eternidad, queridos. Cristo es el templo del Padre. ¿Entendéis lo que está diciendo? Los oficiales fueron enviados para llevarse al Hijo de Dios para que el templo en el que Dios estaba consagrado fuera destruido. ¿Qué intentó hacer Satanás? Destruir el templo en el que habita el Padre. ¿Entendéis? Pero al acercarse y escuchar las palabras de sabiduría divina que salían de sus labios, quedaron encantados, y el poder y la excelencia de su instrucción llenaron tanto sus corazones y sus mentes que olvidaron el propósito para el que habían sido enviados. Cristo se reveló a sus almas. La divinidad se reflejó en la humanidad, es decir, el Padre se reflejó a sí mismo a través de Cristo, ¿verdad? Y regresaron tan llenos de este pensamiento, tan encantados con las ideas que había presentado, que cuando los líderes de Israel preguntaron, ¿por qué no lo habéis traído?, respondieron, nunca nadie habló como este hombre. Dice, nunca. Habían visto lo que los sacerdotes y los gobernantes no querrían ver, dice. No querrían ver. ¿Por qué? Porque tenían un otro espíritu, ¿verdad? La humanidad, inundada con la luz y la gloria de la divinidad. Este era Cristo, ¿verdad? Aquellos que contemplaran esta gloria se sentirían atraídos a amar a Jesús y a amar al Padre al que representaba. Cristo exaltó el carácter de Dios, la ley. ¿Entendéis? Cristo exaltó el carácter de Dios. ¿Qué es la ley? La expresión del carácter de Dios. Pero la auténtica ley, ¿qué nos ha dicho hasta aquí? Es su misma presencia en nuestro templo, ¿verdad? A través de Cristo. ¿Sí? Dice, Cristo exaltó el carácter de Dios atribuyéndole la alabanza y el mérito de todo el propósito de su propia misión en la tierra. ¿De quién era el mérito? Del Padre. Dice, enderezar a los hombres mediante la revelación de Dios. Enderezar a los hombres. ¿Cómo? Eligiéndola a Él. Dejando de pecar, aceptando el Espíritu de Dios, aceptando la propuesta que el Padre a través de Cristo trataba de hacerle a la humanidad. ¿Podéis entender? Pero no la entendieron. Consecuencia, lo crucificaron. ¿Entendéis? Esto es lo que pasó. Dice, en Cristo se presentaron ante los hombres la gracia paternal y las perfecciones inigualables del Padre. Fijaos lo que nos dice aquí, porque es sumamente importante. Para que entendamos la profundidad, ¿verdad? La auténtica verdad, no la que nosotros nos imaginamos, no estas verdades contaminadas del enemigo de Dios, ¿verdad? Dice, en su oración, justo antes de su crucifixión, declaró, he manifestado tu nombre, te he glorificado en la tierra, he terminado la obra que me encomendaste. ¿Cuándo terminó Cristo su obra? Dice, justo antes de su crucifixión, toda su obra. Entonces, ¿qué pasó en la cruz? Queridos, inspirados por el enemigo de Dios, debido a nuestra separación de Dios, no entendiendo su obra, no hacer la elección correcta, lo crucificamos, queridos. Lo crucificamos. Esto es lo que hicimos, ¿verdad? Pero ¿cuál era el plan de Dios? Es que nosotros entendamos el propósito. Entendamos cuál era este mensaje de amor que había venido a traer. Pero no lo entendimos. Consecuencia, lo matamos, lo crucificamos. Esto es lo que hicimos. Y lo vamos a entender, ¿verdad? Porque eso necesitamos entender en profundidad, ¿verdad? Este asunto. Te he glorificado en la tierra. He terminado la obra que me encomendaste. El Padre le encomendó a Cristo. ¿Cuál era el plan de salvación?
Pues Cristo dice, antes de su crucifixión, he terminado la obra que me encomendaste, el Padre. Pues si antes de su crucifixión termina la obra que le encomendó el Padre, es decir, el plan de salvación, ¿qué pasa después? ¿De quién es esa obra? Y no la entendimos, queridos, porque el enemigo nos engañó, nos contó otra historia. Dice, una vez alcanzado el objeto de su misión, ¿cuál era el objeto de su misión? La revelación de Dios al mundo. ¿Qué vino Cristo a hacer? Revelar la ley. ¿Quién era la ley? El Padre. Cuando te vas al inicio del conflicto y entiendes cuando el enemigo dijo que el Espíritu de Dios en ellos no es bueno, que esta ley no es buena, ahora cuando vienes y entiendes lo que Cristo vino a presentarle a la humanidad, te das cuenta que si el hombre hubiese elegido a Cristo, no lo hubiésemos crucificado. ¿Os dais cuenta? ¿Y qué hubiese pasado? La boda del Cordero, el plan A, que no lo conocimos, porque elegimos mal constantemente. ¿Os dais cuenta? Te he glorificado en la tierra, he terminado la obra que me encomendaste. Una vez alcanzado el objeto de su misión, la revelación de Dios al mundo, el Hijo de Dios anunció que su obra estaba cumplida y que el carácter del Padre se había manifestado a los hombres. ¿Pero qué eligieron los hombres? Matarlo, rechazar el mensaje. ¿Entendéis? Rechazar la propuesta de Dios. Oye, yo quiero poner mi espíritu en vosotros. Y así es como tendréis vida eterna, tendréis la ley, seréis obedientes. ¿Pero qué hicimos? Elegimos a Barrabás y matamos a Cristo, el mensajero de paz, ¿verdad? El embajador. Aquí se termina la reflexión en origen. Os la dejaré en las descripciones. Pero ahora vamos a ir a unos textos que vimos en días pasados y que pasó tanto revuelo, ¿verdad? Porque al presentarlo en la red me he dado cuenta que la gente estaba, dice, este tío está loco, ¿verdad? Este es un bárbaro, ¿no? Vamos ahora, una vez entendidos lo que nos presentó hasta aquí, vamos a repasar algunos textos de aquellos. A ver si entendemos mejor ahora. Dice, los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dejan constancia de que judíos y gentiles, sacerdotes y pueblo, gobernantes, reyes y gobernados de todas las clases y lenguas, estuvieron representados en el rechazo de Cristo, un hombre que era inocente y contra el que no se podía encontrar ninguna prueba. Vino a este mundo, fijaos lo que nos trata de decir, y tened en cuenta lo que acabamos de entender, ¿verdad? La reflexión. Vino a este mundo para vivir la ley de Dios. ¿Cómo? Pues el mismo Padre estaba habitando en su templo. ¿Entendéis? Por lo tanto, Él vino a vivir la ley de Dios. ¿Con qué propósito? Para enseñárnoslo a nosotros. ¿Y que nosotros hagamos qué? Elegir esto. Era una elección. Entre Barrabás y Cristo, teníamos que haber elegido a Cristo. ¿Qué hubiese pasado? Es aquello que desconocemos. ¿Verdad? El plan A, desconocemos. Porque al rechazarlo, pues lo rechazamos, ¿verdad? Lo matamos y ya está. Para nosotros se acabó. Para nosotros. Todavía para Dios no, ¿verdad? Dice, vino a este mundo para vivir la ley de Dios en la naturaleza humana. Por eso es el modelo, ¿verdad? Vino a dar testimonio a los no caídos del mundo, a los serafines y querubines, a los ángeles y a los hombres, de que la rebelión de Satanás contra Dios y su ley no tenía fundamento ni excusa. Es decir, vino como modelo no solamente para el hombre, para el cielo también, ¿verdad? El cielo también quería entender la ley, cómo se manifiesta el Espíritu de Dios en ellos, y quería ver esta manifestación que la hizo Cristo, el hombre Cristo Jesús, ¿verdad? De que la rebelión de Satanás contra Dios y su ley no tenía fundamento ni excusa, de que en su ley Dios había revelado su carácter. ¿Quién es? ¿Verdad? Si es amor de verdad o no. Este carácter lo representó Cristo al vivir esa ley, vindicándola así y mostrando su inmutabilidad. Porque estamos hablando del Padre, de la misma presencia del Padre. ¿Podemos entender esta realidad? Por eso la ley es inmutable. Esto no lo podía tolerar Satanás. ¿Por qué? Pues porque por eso inició en el cielo todo este conflicto, ¿verdad?
No podía soportar perder todo lo que había intentado en el cielo, y al intentarlo había perdido el cielo. Él y sus ángeles malvados se unieron en una compañía desesperada con hombres desleales y malvados, resolvieron emplear todo el poder de sus energías corruptas en apagar del mundo la luz de la verdad, matar a Cristo. ¿Verdad? En apagar del mundo la luz de la verdad, matarlo. De eso nos habla, ¿verdad? Dice, los mundos no caídos y el universo celestial miraban con asombro el odio que se sentía y se actuaba hacia el Hijo unigénito de Dios, inspirado por el mismo enemigo de Dios, por Satanás, ¿verdad? Dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pero el que fue enviado al mundo por el Padre en una embajada de misericordia, ¿verdad? Con un mensaje, dice, trayendo un mensaje de amor. ¿Cuál era este mensaje? Reconectar al hombre con Dios, ¿verdad? Este era el mensaje. No fue recibido, dice, a pesar del don inestimable que traía. ¿Cuál era ese don? Ahora podemos entenderlo. La misma presencia de la ley en este templo, del Espíritu de Dios en este templo. Este era el don inestimable que traía, ¿verdad? Fue despreciado como un engañador, perseguido como un malhechor y traicionado y crucificado como el peor de los criminales. No entendimos lo que vino a hacer. No entendimos. Así es la naturaleza humana, y ahora entendéis por qué lo crucificamos. Aquí nos lo revela. Así es la naturaleza humana cuando es controlada por agencias satánicas, cuando el Espíritu de Dios no habita aquí. Habita un otro espíritu, consecuencia, matamos la luz al mensajero de Dios. ¿Entendéis por qué tuvo que ir Cristo hasta la cruz? Su obra se terminó antes, pero en la cruz, allí el enemigo de Dios quiso apagar la luz del mundo, matarlo, que desaparezca, para que no pierda el dominio, su reinado, ¿verdad? Espero que podáis entender esas realidades ahora, mis queridos hermanos. Sé que son difíciles, pero todos aquellos que quieren ser parte del remanente necesitan entender la verdad, tal como está en Jesús, ¿verdad? La escena en la sala de juicio en Jerusalén es un símbolo de lo que ocurrirá en las escenas finales de la historia de esta tierra. Y nos quiere decir que nos coloca ante esta elección. ¿A quién elegiremos? Sabemos que en 1888 rechazamos la justicia de Cristo. La sierva nos dijo claramente, hemos crucificado de nuevo a Cristo. ¿Por qué? Porque elegimos a Barrabás de nuevo. Elegimos la ley, pero en la letra, y no elegimos la auténtica ley, el Espíritu, ¿verdad? Esto hicimos en 1888. ¿Qué pasará hoy? ¿Entenderá el remanente final esta realidad, el mensaje de paz que trajo Cristo? ¿Entenderá la justicia de Cristo? Es decir, ¿por qué el hombre Cristo Jesús pudo obedecer? Porque en él habitaba el Padre. ¿Queremos nosotros esto mismo? Preparémonos para la boda del Cordero. Cooperemos con Cristo en preparar este carácter, ¿verdad? Esta ropa blanca, un carácter con verdad sin contaminar, y elegir que el Espíritu del Padre habite en nuestro templo, igual que en el modelo, que en Cristo, ¿verdad? Para poder volver al reino de Dios. El mundo aceptará a Cristo la verdad, o aceptará a Satanás, el primer gran rebelde, ladrón, apóstata y asesino. O bien rechazarán el mensaje de misericordia, la justicia de Cristo, la verdadera ley, el pacto eterno, la presencia del Padre en este templo. ¿Entendéis la realidad? Espero que sí, mis queridos hermanos. Espero que sí. O bien rechazarán el mensaje de misericordia respecto a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuál era la fe de Jesús? Que la presencia del Padre en este templo nos hace obedientes conforme con el carácter de Dios, y podemos obedecer la ley. ¿Entendéis? Respecto a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuál es la fe de Jesús? Que la presencia del Padre en su templo lo hace obediente. ¿Queremos nosotros también? Pues hagamos lo que es debido, ¿verdad? Cooperemos con Cristo para esto mismo, ¿verdad? O aceptarán la verdad tal como está en Jesús. Si aceptan a Satanás y sus falsedades, estas verdades contaminadas,
se identifican con el jefe de todos los mentirosos y con todos los desleales, mientras se alejan nada menos que del Hijo del Dios infinito. Espero que podáis entender ahora bien esta realidad, mis queridos hermanos. Espero que la podáis entender bien y tenéis tema para estudiar. Hay trabajo que hacer, porque sé que esto es sorprendente, pero necesitamos entender la verdad tal como está en Jesús, porque de otra manera significa que estamos eligiendo al enemigo de Dios, a Barrabás, para que podamos entender este mundo, ¿verdad? Cuando el mundo sea llevado por fin a juicio ante el gran trono blanco, para dar cuenta de su rechazo a Jesucristo, el propio mensajero de Dios para nuestro mundo, ¿qué escena tan solemne será? Dice. ¿Qué ajuste de cuentas habrá que hacer por haber clavado en la cruz a quien vino a nuestro mundo como una epístola viva de la ley? Una epístola viva de la ley. ¿Quién es esta epístola? La presencia del Padre en él. Espero que ahora podéis entender, mis queridos hermanos, cuál es la auténtica realidad, cuál es la verdad. Dios preguntará a cada uno. ¿Y ahora entendéis por qué pregunta Dios esto? ¿Por qué vino Cristo en la tierra? ¿Y cuál era el plan de salvación? ¿El plan A? Dice, ¿qué has hecho con mi Hijo unigénito? ¿Qué responderán los que se han negado a aceptar la verdad? ¿Cuál verdad? ¿Recordáis cuando los apóstoles les dice a los fariseos, vosotros lo habréis crucificado? ¿Por qué dice que solamente ellos? Si en verdad la cruz les sirve a ellos también. ¿Por qué dice esto? Porque en realidad los apóstoles aceptaron a Cristo, aceptaron la verdad, aunque todavía no lo habían entendido bien. Pero ¿quién negaron a Cristo? ¿Quién crucificaron a Cristo? El pueblo escogido por Dios, ¿verdad? En aquel momento había también un pequeño remanente. Espero que os podáis dar cuenta, mis queridos hermanos, desde cuándo venimos nosotros con esta oferta y cuánto tiempo tenemos que rechazamos a Cristo y a Dios una y otra vez. Por eso desconocemos el plan A, porque el plan A siempre lo hemos rechazado. Y estamos en el plan B. Pero incluso en este plan B, el enemigo sigue engañándonos. Sigue obrando de tal manera que no entendamos esta realidad, que no entendamos el propósito eterno de Dios, ¿verdad? Dice, ¿qué has hecho con mi Hijo unigénito? ¿Qué responderán los que se han negado a aceptar la verdad? Gritamos, crucifícalo, crucifícalo. Elegimos a Barrabás en su lugar. Si aquellos a quienes se les presenta la luz del cielo la rechazan, rechazan a Cristo. ¿Ahora entendéis qué vino Cristo a hacer? Lo que tenemos que aceptar y lo que hemos rechazado. Rechazan la única disposición por la que pueden ser limpiados de la contaminación. Rechazan a Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es su obra en el día de la expiación? Limpiar, erradicar el pecado de medio de su pueblo, ¿verdad? Rechazan la única disposición por la que pueden ser limpiados de la contaminación. Crucifican para sí mismo al Hijo de Dios de nuevo y lo exponen a la vergüenza. ¿Por qué? Porque su pueblo no entiende la misión de Cristo, no entiende la obra de Cristo, no entiende el auténtico plan de salvación, ¿verdad? A ellos se les dirá, nunca te conocí, apártate de mí. Dios vengará con seguridad la muerte de su Hijo. Espero, mis queridos hermanos, que por fin podáis entender esta realidad. Cada vez que tenemos la ocasión, trataremos de presentar esta verdad, porque es fundamental para el remanente final. Necesitamos entender cuál es el plan de Dios, cuál es la propuesta de Dios y qué hemos de elegir. Y salir de una vez de estas verdades contaminadas, ¿verdad? Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya podido ayudar. Le ruego a nuestro Dios que os envíe y nos envíe su Espíritu, que nos ayude a entender su verdad, su perspectiva, su propuesta. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.